Noticia de último minuto. Cristian Nodal anuncia el término de su relación amorosa con Belinda. ¿Qué onda, héroes? Los saluda Mr. Tendencias. Recuerden que mi misión es mantenerlos informados minuto a minuto. El internet y el mundo del espectáculo están dando vueltas en estos momentos por todas partes, ya que se ha anunciado la ruptura amorosa de una de las parejas mexicanas más populares de la actualidad. Y es que cada publicación o cada cosa que salía acerca de la relación de Cristian Nodal y Belinda siempre era tendencia, siempre era polémica, ya que ambos cantantes cuentan con una popularidad muy importante en la actualidad. Por lo tanto, cada anuncio oficial que hacían siempre era relevante para sus millones de seguidores que se mantienen activos en sus redes sociales al pendiente de sus siguientes movimientos. Sin embargo, en estos momentos, Cristian Nodal ha anunciado el término de la relación amorosa que mantenía con Belinda, dando la vuelta entera a todo el internet y poniéndolos en el ojo del espectáculo, de las tendencias y sobre todo algo muy importante, de los chismes y rumores en internet. Así lo confirmó Cristian Nodal en su historia de Instagram. Puso lo siguiente: a todos mis fans y amigos de la prensa, quiero compartirles que hemos decidido darle fin a nuestro compromiso y nuestra relación de pareja, llevándonos cada uno lo mejor del otro, con mucho agradecimiento por habernos acompañado en este tiempo. Pido respeto por la decisión que hemos tomado, en donde cada uno vivirá su proceso de separación a su manera y siempre deseándole lo mejor uno al otro por los tiempos felices vividos y los de prueba también. Todo lo que se especula es falso. A los medios de comunicación, con mucho respeto, les comunicamos que no hablaré más del tema. Atentamente, Cristian Nodal. Como pudieron leer en este comunicado que hace Cristian Nodal en su cuenta de Instagram, nos menciona que no solamente pone fin a su relación amorosa, sino también a su compromiso, y es que los cantantes Belinda y Cristian Nodal habían anunciado recientemente que estaban comprometidos y que pronto se iban a casar, que pronto iba a haber boda. Obviamente esto se volvió completamente una locura en redes sociales, pues sus fans estuvieron muy emocionados de ese anuncio, esperando con ansias el momento y la llegada de su boda. Ellos compartieron muchas pruebas de amor en redes sociales, como tatuajes, regalos, momentos especiales, y cada una de estas publicaciones, como se los comento, se volvían tendencia de forma inmediata. Todo parecía color de rosas en esta relación, pero pues Cristian Nodal ya ha hecho oficial este anuncio, dando fin a todo, tanto compromiso como relación de pareja, absolutamente todo. Según lo que aclara Cristian Nodal en esta publicación, también menciona que todo lo que se ha estado publicando en medios de comunicación es falso, pero tampoco da el motivo real de por qué terminó su relación con Belinda. No dio a conocer esto a su audiencia, a sus seguidores y al público, medios de comunicación, sino que simplemente dijo que lo que se está publicando en medios es falso, pero tampoco explicó el por qué terminó su relación. Hasta el momento hay muchas teorías de las posibles causas de la separación de esta pareja. La primera posible causa, según lo que están reportando los medios, es que al parecer en diciembre del año pasado, Belinda y unos amigos decidieron ir a cenar al restaurante favorito de Belinda, ubicado en Los Ángeles, California, pero al parecer en este lugar decidieron hacerle una pequeña broma a Cristian Nodal, un video que se volvió viral de inmediato, en donde al parecer simplemente bromearon con que era su cumpleaños, cuando esto era falso. Comenzaron a cantarle las mañanitas y Belinda se puede apreciar que hizo unos ruidos con platos y cubiertos del restaurante. Pero al parecer a Nodal no le pareció esto, porque terminó por mover el brazo de Belinda, dando a entender de que quería que se finalizara esa broma, y su rostro claramente demostraba que estaba muy incómodo. Según lo que mencionan los medios, al parecer hubo un testigo en esta escena incómoda que vivió Cristian Nodal, y a pesar de que Belinda le trató de explicar que era una broma, al parecer él mencionó que no le gustaban ese tipo de cosas, y posteriormente ellos y sus acompañantes decidieron abandonar ese lugar a los 20 minutos, haciendo sentir al parecer incómodos a absolutamente a todos, tanto a Nodal como a los amigos de Belinda, como a la misma Belinda y a las personas que presenciaron este acontecimiento. Otra posible teoría que mencionan los medios es que al parecer en este año, en enero, Belinda le preparó una fiesta de cumpleaños a Cristian Nodal, pero hay un video que rondó en internet en donde se ve como al momento en el que Cristian Nodal llega y lo sorprenden con este festejo, él agradece a Belinda este gesto, pero la forma en
públicamente le agradeció fue muy cuestionada por medios de comunicación y sus seguidores, y desde ahí ya habían chismes y rumores en redes sociales de que las cosas entre ellos no andaban del todo bien. Posteriormente también salieron rumores de que al parecer en diferentes medios donde se publican cosas de chismes, espectáculos y rumores se mencionó que la mamá de Cristian Nodal tuvo oportunidad de mencionar a los medios de chismes que no estaba del todo contenta con la relación de pareja de su hijo, ya que al parecer Nodal tiene 23 años únicamente y Belinda 32 años, por lo que hay muchos años de diferencia en donde la mamá de Cristian Nodal considera que no es del todo bueno. Posteriormente, los que le han dado seguimiento a los diferentes movimientos de los cantantes mencionan que se dejaron de seguir en redes sociales recientemente y eso ya daba señales de que se venía algo fuerte y negativo. Y la última gota que derramó el vaso es que recientemente medios de comunicación informaron que al parecer Belinda tenía una deuda con el SAT referente a los impuestos bastante fuerte, y se reportó que al parecer Belinda le había pedido a Cristian Nodal alrededor de 4 millones de dólares para poder saldar esa deuda financiera con el SAT. Sin embargo, al parecer, según lo que reportan también los medios, es que Cristian Nodal estuvo muy molesto con esta petición de su pareja, ya que su abogado le informó que la deuda con la que Belinda saldaría esa deuda al SAT era únicamente de 500,000 pesos y no de tanto dinero. Por lo tanto, esta pudo haber sido la gota que derramó el vaso, pero al final de cuentas solo ellos saben si hay algún tipo de razón más personal, más profunda o algo por el estilo. Estas son algunas de las cosas que se han mostrado en redes sociales, que los fans y medios de comunicación han notado, que se ha reportado y han hecho publicaciones al respecto, pero al final de cuentas ellos dos únicamente sabrán las verdaderas razones, que será muy difícil conocerlas, al menos por ahora y probablemente durante muchos años. Pero así queda esto, la relación amorosa entre Nodal y Belinda ha terminado. Mr. Tendencias se despide.